Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presenta el programa del curso de Teología Sistemática 1, con el fin de ayudar a aquellos seminaristas que no tienen el tiempo adecuado para el estudio de las Sagradas Escrituras. A continuación le invitamos a ser fiel a nuestro Dios, con el estudio de su palabra. TS 106, yo soy, Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Y esta es la lección número 6, de Teología Sistemática 1, cuyo tema es, Dios el Padre. 6. Dios el Padre por Lewis Sperry Chafer. A el Padre como la primera persona. Se indica que hay tres personas en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que ellas son un solo Dios. La primera persona es designada como el Padre. Por lo tanto, el Padre no es la Trinidad, el Hijo no es la Trinidad y el Espíritu tampoco es la Trinidad. La Trinidad incluye las tres personas. Aunque la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está presentada en el Antiguo Testamento y estos términos se dan a las personas de la Trinidad, el Nuevo Testamento define y revela la doctrina total. Y en esta revelación neotestamentaria el Padre aparece eligiendo, amando y dando. El Hijo se revela sufriendo, redimiendo y sustentando. Mientras que el Espíritu se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando. El Nuevo Testamento se centra en revelar a Jesucristo, pero a la vez, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, la verdad de Dios el Padre es, de esta manera, revelada. Dado el orden irreversible del Padre mandando y comisionando al Hijo, y el Hijo mandando y comisionando al Espíritu Santo, el Padre se designa correctamente en teología como la primera persona sin rebajar en ninguna manera la inefable deidad de la segunda o la tercera persona. En la revelación concerniente a la paternidad de Dios pueden observarse cuatro aspectos diferentes. 1. Dios como el Padre de toda la creación. 2. Dios el Padre por relación íntima. 3. Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y 4. Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. Ve la paternidad sobre la creación. Aunque las tres personas participaron en la creación y participan en el sostenimiento del universo físico y de las criaturas que existen en él, la primera persona, o sea Dios el Padre, en una manera especial es el Padre de toda la creación. De acuerdo a Efesios 3, 14, 15, Pablo escribe. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí toda la familia de criaturas morales, incluyendo ángeles y hombres, son declaradas para constituir una familia de la cual Dios es el Padre. De una manera similar, en Hebreos 12, 9, la primera persona es nombrada como el Padre de los Espíritus, lo que parece otra vez incluir todos los seres morales tales como ángeles y hombres. De acuerdo a Santiago 1, 17, la primera persona es el Padre de las luces, una expresión peculiar que parece indicar que Él es el originador de toda luz espiritual. En Job 38, 7, los ángeles se describen como hijos de Dios. Job 38, 7, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 1, 6, 6. Un día vino a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 2, 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. A Adán se le refiere como hijo de Dios por creación en Lucas 3, 38, por implicación, un hijo de Dios. Malaquías 2, 10 hace la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pablo, dirigiéndose a los atenienses en la colina de Marte, lo incluyó en este argumento, siendo, pues, linaje de Dios. Hechos 17, 29. En 1 de Corintios 8, 6 se hace la declaración. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. En base a estos textos, hay suficiente campo para concluir que la primera persona de la Trinidad, como el Creador, es el Padre de toda la creación, y que todas las criaturas que tienen vida física deben su origen a Él. Solamente en este sentido es correcto referirse a la paternidad universal de Dios. Todas las criaturas participan en este sentido en la hermandad universal de la creación. Esto no justifica, sin embargo, el mal uso de esta doctrina por los teólogos liberales para enseñar la salvación universal, o que cada hombre tiene a Dios como su Padre en un sentido espiritual. Se la paternidad por una íntima relación. El concepto y relación del Padre y el Hijo se usan en el Antiguo Testamento en muchas instancias para relacionar a Dios con Israel. De acuerdo a Éxodo 4, 22, Moisés instruyó al faraón.
Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto era más que ser meramente su creador y era menos que decir que ellos eran regenerados, pues no todo Israel tenía vida espiritual. Afirma una relación especial de cuidado divino y solicitud para con Israel similar a la de un padre hacia un hijo. Prediciendo el favor especial sobre la casa de David, Dios reveló a David que su relación hacia Salomón sería como de un padre hacia un hijo. Él dijo a David: yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. 2 de Samuel 7:14. En general, Dios declara que su cuidado como un padre será sobre todos quienes confían en él como su Dios. De acuerdo al Salmos 103:13, la declaración se hace: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. La revelación más importante y extensa con respecto a la paternidad de Dios se relaciona con la vinculación de la primera persona a la segunda persona. La primera persona se describe como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. La revelación teológica más comprensiva del Nuevo Testamento es que Dios el Padre, la primera persona, es el Padre del Señor Jesucristo, la segunda persona. El hecho de que Jesucristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente como el Hijo de Dios, y que los atributos y obras de Dios le son constantemente asignados, constituye de una vez la prueba de la deidad de Jesucristo y la doctrina de la Trinidad como un todo, con Cristo como la segunda persona en relación a la primera persona, como un hijo está relacionado a un padre. Los teólogos, desde el siglo I, han luchado con una definición precisa de cómo Dios es el Padre de la segunda persona. Obviamente los términos padre e hijo son usados de parte de Dios para describir la íntima relación de la primera y segunda persona, sin cumplir necesariamente todos los aspectos que serían verdaderos en una relación humana de padre e hijo. Esto es especialmente evidente en el hecho de que ambos, el Padre y el Hijo, son eternos. El error de Arrio en el siglo IV, que el Hijo fue el primero de todos los seres creados, fue denunciado por la Iglesia temprana como una herejía, en vista del hecho de que la segunda persona es tan eterna como la primera persona. Algunos teólogos, mientras que afirmaban la preexistencia de la segunda persona, han intentado empezar el papel de la segunda persona como un hijo en algún tiempo en la creación, en la encarnación, o en algún punto subsiguiente de especial reconocimiento hacia la segunda persona, como su bautismo, su muerte, su resurrección o su ascensión. Todos estos puntos de vista, sin embargo, son falsos, ya que la Escritura parece indicar que la segunda persona ha sido un hijo en relación a la primera persona desde toda la eternidad. La relación de padre e hijo, por lo tanto, se refiere a la deidad y unidad de la Santa Trinidad desde toda la eternidad, en contraste a la encarnación, en la cual el Padre estaba relacionado a la humanidad de Cristo, la cual empezó en un tiempo. Dentro de la ortodoxia, y en conformidad a ella, las palabras del credo de Nicena, 325 después de Cristo, en respuesta a la herejía arriana del siglo IV, declaran: el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes que todos los mundos. Dios de dioses, luz de luz, Dios absoluto, engendrado, no hecho, siendo de una sustancia con el Padre. En igual manera, el credo de Atanasio declara: el Hijo es del Padre solamente. No hecho ni creado, sino engendrado, desde la eternidad de la sustancia del Padre, usando los términos Padre e Hijo para describir la primera y segunda personas. Los términos son elevados a su más alto nivel, indicando unidad de vida, unidad de carácter y atributos, y aun una relación en la cual el Padre pudiera dar y enviar al Hijo, aun cuando esto se relaciona esencialmente con la obediencia del Hijo muriendo en la cruz. La obediencia de Cristo está basada sobre su calidad de Hijo, no en ninguna desigualdad con Dios el Padre en la unidad de la Trinidad. Mientras que la relación entre la primera y la segunda personas de la Trinidad es en realidad como la de un padre con su hijo y la de un hijo con su padre, el hecho en sí de esta relación ilustra una verdad vital que para hacerse accesible a nosotros condesciende a expresarse en la forma de pensamiento que corresponde a una mente finita. 2 de Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hebreos 1:2 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aunque brevemente mencionada en el Antiguo Testamento, es una de las enseñanzas más amplias del Nuevo Testamento, como puede verse en los puntos que señalamos a continuación. 1. Se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy.
Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 1 de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. 2. El Padre reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo. Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 17, 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Lucas 9, 35. Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. 3. El Señor Jesucristo reconoce a la primera persona de la Trinidad como su Padre. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 26, 63, 64. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 22, 29. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Juan 8, 16, 29. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. 19. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. 21. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. 22. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? 23. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 25. Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 28. Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Juan 8, 33, 44, 33 le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. 4.
Los hombres reconocen que Dios el Padre es el Padre del Señor Jesucristo. Mateo 16, 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marcos 15, 39, 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Juan 1, 34, 49, 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hechos 3, 13, 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. 5. El Hijo manifiesta su reconocimiento del Padre sometiéndose a él. Juan 8, 29, 49, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. 49. Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. 50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, y juzga. 6. Aún los demonios reconocen la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Mateo 8, 29, 29. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El Padre de todos los que creen en Cristo. En contraste al concepto de Dios el Padre como el Creador, el cual se extiende a todas las criaturas, está la verdad de que Dios es el Padre, en una manera especial, de aquellos que creen en Cristo y han recibido la vida eterna. El hecho de que Dios es el Padre de toda la creación no asegura la salvación de todos los hombres ni tampoco les da a todos vida eterna. La Escritura declara que hay salvación solo para aquellos que han recibido a Cristo por la fe como su Salvador. La afirmación de que Dios el Padre es el Padre de toda la humanidad, y que hay, por lo tanto, una hermandad universal entre los hombres, no significa que todos son salvos e irán al cielo. La Escritura enseña, en lugar de lo anterior, que solo aquellos quienes creen en Cristo para salvación son hijos de Dios en un sentido espiritual. Esto no es en el terreno de su nacimiento natural dentro de la raza humana, ni en el terreno en el cual Dios es su creador, sino más bien está basado sobre su nacimiento segundo, o espiritual, nacimiento dentro de la familia de Dios. Juan 1, 12, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gálatas 3, 26, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 19, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Efesios 3, 15, 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 5, 1, 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Por medio de la obra de regeneración que efectúa el Espíritu Santo, el creyente es hecho un hijo legítimo de Dios. Y siendo Dios su Padre en verdad, el redimido es impulsado por el Espíritu a exclamar: Abba, Padre. Por haber nacido de Dios, es ya un participante de la naturaleza divina y, sobre la base de ese nacimiento, ha llegado a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Juan 1, 12, 13, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 3, 3, 6, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Romanos 8, 16, 17, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Tito 3, 4, 7, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, 1 de Pedro 1, 4, 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, al llegar a la consideración de lo que las Escrituras enseñan tocantes al poder y autoridad de Satanás en la actualidad, se darán más pruebas de que todos los hombres no son, por su nacimiento natural, hijos de Dios. Sobre este particular tenemos la evidencia de las más claras y directas enseñanzas del Señor Jesucristo. Refiriéndose a los que persisten en su incredulidad, él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8, 44. Y de manera semejante se expresa cuando, al describir a los no regenerados, dice: la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13, 38. El apóstol Pablo dice que los no salvos son hijos de desobediencia, hijos de ira. Efesios 2, 2, 3. Debe siempre recalcarse que ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios. Esta es una transformación que solo Dios es capaz de hacer, y Él la efectúa únicamente a base de la sola condición que Él mismo ha establecido, es decir, que Cristo sea creído y recibido en su carácter de único y suficiente Salvador. Juan 1, 12, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La paternidad de Dios es una doctrina importante del Nuevo Testamento. Juan 20, 17, 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 1 de Corintios 15, 24, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Efesios 1, 3, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2, 18, 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 4, 6, 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Colosense 1, 12, 13, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. 1 de Pedro 1, 3, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 de Juan 1, 3, 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 de Juan 2, 1, 22. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 1 de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La seguridad del amor y el cuidado de nuestro Padre Celestial son un gran consuelo para los cristianos y un estímulo a la fe y la oración. Preguntas. 1. ¿Cómo son contrastadas las obras del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? 2. ¿Cuáles son los 4 aspectos distintos de la paternidad de Dios? 3. Resumir la evidencia de que Dios es el Padre de toda la creación. 4. ¿Qué significa la paternidad de Dios por relación íntima? 5. Explica la eterna relación de Padre e Hijo entre Dios el Padre y Jesucristo. 6. ¿Qué evidencias sostienen el concepto de Dios el Padre en relación a Jesucristo el Hijo? 7. ¿Qué quiere decir que Dios es el Padre de todos los que creen en Cristo? 8. ¿Cómo un hombre se convierte en un hijo de Dios? 9. ¿Cuáles son algunos de los resultados de convertirse en un hijo de Dios? 10. ¿En qué error se incurre cuando se dice que todos los hombres son hijos de Dios? 11. ¿Cómo la paternidad de Dios conforta a un creyente en Cristo? Gracias por haber estado con nosotros, en el estudio tan importante de esta doctrina de la palabra de Dios. Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presento el programa del curso de Teología Sistemática 1. Le invitamos a escucharlo nuevamente, en nuestra próxima lección de este curso. Recuerde el modo de someter tareas.
Todas las tareas son enviadas por correo electrónico sbpbcr@mail.com a nuestro Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Para otorgarle el certificado de reconocimiento del curso, hacer un pequeño estudio de 3-10 páginas sobre el tópico deseado. El alumno puede imprimir los cuadernos de trabajo o simplemente guardarlos en uno de los programas que tiene disponible para poder accesarlos en cualquier instante. Estas tareas deben de cumplir con los datos de la hoja de control de lectura evaluativa. Hoja de control de lectura evaluativa. La hoja de control de lectura no es para controlar que se cumplan las lecturas por cumplirlas, sino para pretender introducirnos profundamente en cada postura. Esta hoja nos ayudará a medir la profundidad de nuestra evaluación con el propósito de hacerlo cada vez mejor. La hoja contiene las siguientes partes. 1. Datos bibliográficos. Nombre del autor, título de la obra o artículo, casa editora, año y páginas. 2. Resumen de contenido. En propias palabras, resumir lo que plantea el autor. No se evalúa ni se critica la postura del autor, solo se resume. 3. Evaluación de lectura. Aquí usted debe manifestar los puntos y aspectos en los cuales está de acuerdo y en los que está argumentando su posición. Si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? También debe contener el nombre completo del alumno, ciudad y país, y la institución, la materia o curso estudiado y la fecha. Esta tarea debe ser enviada al terminar el curso, juntamente con la solicitud del certificado. Recuerde que la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5:16. Que Dios le haya bendecido grandemente por medio de su palabra. Amén.